Me da mucho gusto saludarles, amigos, amigas, alumnos y alumnas de octavo grado. En esta oportunidad quisiera compartir con ustedes los contenidos que corresponden a la semana 1 de la unidad 1 de la asignatura es lengua para octavo grado. La unidad número 1 se llama Entre el mito y la leyenda. La semana 1 incluye los siguientes contenidos: la comunicación pragmática, el mito, definición y características, y lectura de mitos salvadoreños. Vamos a iniciar con las actividades de anticipación. Dentro de las actividades de anticipación tenemos la comunicación pragmática y aquí tenemos un esquema de la comunicación pragmática donde podemos ver cada uno de los elementos que intervienen: el enunciador, enunciado o mensaje, la intención, la información pragmática, el enunciatario, la interpretación, la información pragmática, y todo esto está dentro de un contexto. Bien, conversamos sobre los elementos que contiene el esquema de la comunicación pragmática y escribimos en el cuaderno una breve explicación del mismo. Así es que a continuación les voy a compartir esa explicación sobre el esquema de la comunicación pragmática para que ustedes puedan tener una idea de lo que se pretende. La comunicación pragmática y la importancia de comprensión. A medida que reconocemos la comprensión como un medio para una mayor disponibilidad de información en nuestro entorno, también actuamos en beneficio de mejorar la comunicación pragmática, sobre todo en clases cuando se hace realmente necesaria. Los elementos de la comunicación pragmática, como el emisor, mensaje, receptor, canal de comunicación, son indispensables que convergen para poder tener una buena comunicación y se llegue a la comprensión de la información, logrando el conocimiento y actuando en concordia a este. De acuerdo, esa sería más o menos lo que es una explicación del esquema que hemos visto anteriormente. Luego nos sugiere: creamos una situación comunicativa sobre los mitos o leyendas que hemos escuchado en nuestra comunidad y escribimos la información o conocimiento que tenemos sobre el tema y usamos el espacio siguiente. Bien, primero hay que crear una situación comunicativa sobre los mitos o leyendas que hemos escuchado en nuestra comunidad. Nos vamos a lo siguiente y vamos a considerar que las leyendas y mitos suelen contarse durante nuestra infancia y el resto de nuestra vida, siendo adolescentes, y esporádicamente los escuchamos cuando somos adultos. Sin embargo, en ambos casos se representa una cultura y sus tradiciones. Continuamos. Vamos a escribir la información que tengamos sobre el tema que estamos hablando de mitos o leyendas y vamos a usar el espacio siguiente. Mitos es un relato tradicional que se refiere a unos acontecimientos prodigiosos protagonizados por seres sobrenaturales o extraordinarios. Los mitos forman parte del sistema de creencias de una cultura o de una comunidad, donde son considerados como historias verdaderas. Las leyendas: una leyenda es una narración sobre hechos sobrenaturales, naturales o una mezcla de ambos que se transmite de generación en generación de forma oral o escrita. Se ubica en un tiempo y lugar similar al de los miembros de una comunidad, lo que aporta cierta verosimilitud al relato. Seleccionamos y mencionamos una leyenda y un mito, los más conocidos, y vamos a colocarlo acá. Bueno, vamos a considerar lo siguiente. Estaban reunidos un abuelo, sus nietos y su hija en un parque, y el abuelo les comenzó a contar la leyenda o el mito de La Llorona. Escribimos una síntesis sobre el contenido del mito y la leyenda. Bueno, la Llorona era una mujer que por desesperación mató a sus hijos en un río, luego se suicidó y su alma quedó vagando y llorando en búsqueda de sus hijos. Esa sería la síntesis. Organizamos una conversación sobre el contenido del mito y de la leyenda. Definimos quién es el enunciador y quién el enunciatario. Respondemos las siguientes preguntas: ¿cuál fue el enunciado o el mensaje en la conversación? El enunciado o el mensaje es: ¿por qué en las noches oscuras se oye el llanto de una mujer llorando? ¿Cuál es la información pragmática del enunciador y del enunciatario?
el abuelo quería que sus nietos se durmieran temprano. ¿Cómo influye en la interpretación del mensaje la información pragmática? Es un medio de persuasión utilizado. ¿En qué contexto se hizo la situación comunicativa? En el contexto de un camping de noche y el abuelo intentó asustar a sus nietos. ¿Qué relación existe entre la información pragmática y el contexto? La relación existente es la noche, oscuridad, el miedo y la soledad. Vamos con las actividades de construcción, el mito, definición y características. Leo la información sobre los mitos. Los mitos son narraciones que surgen en la humanidad para tratar de explicar aquellos fenómenos de la naturaleza que no podían explicarse antiguamente, ya que en esos momentos la ciencia daba sus primeros pasos, sin poder explicar cada suceso del entorno. Ante esto, las mujeres y los hombres creaban relatos que daban respuesta a las dudas que tenían. Por ejemplo, ¿cómo se creó la Tierra? ¿Por qué llueve? ¿Por qué existen los océanos? En la actualidad se conservan muchos de estos mitos en las culturas, aunque con todos los avances científicos, dichos mitos pueden parecernos cosas sencillas. Es necesario respetar las creencias de cada cultura. En este sentido, puede afirmarse que algunas de las características principales de los mitos son estas. Tratan de explicar el origen del universo, de la vida o de la humanidad. Pretenden explicar la realidad. Sus personajes son dioses, semidioses y héroes. Representan las fuerzas opuestas del bien y del mal. Pertenecen a pueblos específicos para explicar sus creencias. Conversamos con la clase sobre cómo los mitos tratan de explicar el origen de las cosas y de la humanidad. Resuelvo las preguntas. Literal A. A partir de la información anterior, escribo mi propia definición de mito. Bueno, en términos sencillos podemos decir que los mitos son narraciones con ideas ancestrales que tratan de dar una explicación a lo inexplicable. Explico las características de los mitos y una de ellas es que pertenecen a pueblos específicos para explicar sus creencias. ¿Qué podemos entender sobre esta característica? Bueno, esto se debe a lo que los mitos son originaron o se originaron para explicar, se originaron, y sería se originaron para explicar aquellos fenómenos naturales que la ciencia no podía. Es por esto que las personas de un pueblo creaban este tipo de relatos para darle una respuesta a aquello que no sabían o que no le encontraban una explicación lógica. Continuamos con la lectura de un mito griego. Leo el siguiente mito y respondo las preguntas que aparecen a continuación. Y el mito griego que vamos a leer es el destronamiento de Crono. Crono se casó con su hermana Rea, a quien está consagrado el roble. Pero la madre tierra y también su moribundo padre Urano habían profetizado que uno de sus propios hijos lo destronaría. Así pues, cada año se tragaba a los hijos que le daba Rea, primero a Hestia, luego a Deméter y a Hera, luego a Hades y luego a Posidón. Rea estaba furiosa, dio a luz a Zeus, su tercer hijo, en plena noche en el monte Liceo, en Arcadia, donde ninguna criatura proyecta su sombra, y después de bañarlo en el río Neda, lo entregó a la madre tierra. Esta se lo llevó a Licto, en Creta, y lo escondió en la cueva de Dicte, en el monte Egeo. La madre tierra lo dejó allí para que fuera criado por Adrastea, una ninfa del Fresno, y su hermana Io, ambas hijas de Meliseo, y por la diosa cabra Amaltea. Se alimentaba de miel y bebía la leche de Amaltea, junto con su hermano adoptivo, la cabra Pan. Los curetes, que eran hijos de Rea, montaban guardia armada alrededor de la cuna de oro del pequeño Zeus, la cual colgaba de un árbol, para que Crono no pudiera hallarlo ni en el cielo, ni en la tierra, ni en el mar. Los curetes golpeaban sus escudos con sus lanzas para ahogar el ruido de su llanto y evitar que Crono pudiera oírlo desde lejos, pues Rea había envuelto una piedra con sus pañales y se la había entregado a Crono en el monte Taumacio, en Arcadia. Crono se la había tragado creyendo que se estaba tragando al infante Zeus. Zeus llegó a la edad viril entre los pastores de Ida, ocupando otra cueva. Luego fue en busca de Metis, la titánide, que vivía junto a la corriente del océano. Siguiendo su consejo, visitó a su madre Rea y le pidió que le nombrara copero de Crono. Rea le ayudó de buena gana en su tarea de venganza, le proporcionó la pócima emética que Metis le había encargado mezclar en el aguamiel de Crono. Después de tomar un buen trago, Crono vomitó primero la piedra y luego a los hermanos y hermanas mayores de Zeus.
salieron ilesos y en agradecimiento le pidieron que los encabezara en una guerra contra los titanes, quienes eligieron al gigantesco Atlante como jefe, pues Crono ya no estaba en la plenitud de su fuerza. La guerra duró 10 años, pero por fin la Madre Tierra profetizó la victoria para su hijo Zeus, si éste tomaba por aliados a los que Crono había confinado al Tártaro. Así Zeus se acercó sigilosamente a Campe, la carcelera del Tártaro, la mató, cogió su llave y después de haber liberado a los cíclopes y a los gigantes de las 100 manos, los fortaleció con comida y bebida divina. Como consecuencia de este acto, los cíclopes le entregaron a Zeus el rayo como arma ofensiva, a Hades le dieron un casco de seguridad, a Poseidón un tridente. Después de que los tres hermanos hubieran celebrado un consejo de guerra, Hades entró sin ser visto en presencia de Crono para robarle sus armas, y mientras Poseidón le amenazaba con el tridente, desviando de este modo su atención, Zeus hizo caer sobre él un rayo. Los gigantes de las 100 manos empezaron entonces a coger rocas y a arrojarlas contra el resto de los titanes, que huyeron despavoridos cuando la cabra Pan dio un grito repentino. Los dioses corrieron en su persecución. Crono y todos los titanes derrotados, a excepción de Atlante, fueron recluidos en el Tártaro y guardados allí por los gigantes de las 100 manos. Atlante, al ser su jefe de batalla, recibió un castigo ejemplar, pues le ordenaron sostener los cielos sobre sus hombros. Analizamos el mito a partir de las preguntas: ¿por qué Crono se comía a sus hijos? ¿Por qué su madre y padre habían profetizado que uno de sus hijos lo destronaría? ¿Considero que Rea actuó bien al ocultar a su hijo Zeus de Crono? Se dice que Rea actuó bien ocultando a Zeus recién nacido, porque de lo contrario este sería tragado, al igual que sus hermanos, por su padre Crono, evitando que se cumpliera la profecía de Urano sobre Crono. Si estuviera en la posición de Rea, ¿qué haría ante la amenaza de Crono? Pienso que habría actuado igual que Rea para proteger a mi hijo de una muerte injusta y para liberar a mis otros hijos. Describo la forma de ser, las características psicológicas de Crono y Rea. Crono era un ser egoísta y agresivo que estaba dispuesto a hacer cualquier cosa por no perder el poder. Por ello se comía a sus hijos, porque representaban una amenaza para él. Rea era una madre furiosa por las acciones de Crono, poseía mucha astucia y estaba dispuesta a hacer muchas cosas por defender a sus hijos. A partir de la lectura explico cuál es la finalidad del mito anterior. En un primer plano es contar la historia de cómo Zeus se volvió el dios principal. En un sentido más profundo deja ver lo que pueden hacer las personas o los dioses por miedo. En el caso de Crono, por miedo a ser destronado por uno de sus hijos. Bien, continuamos con la siguiente actividad. Leemos y analizamos la estructura de los mitos. Los mitos, como todo texto narrativo, presentan una estructura conformada por tres partes: el planteamiento, donde se presenta la situación inicial de la historia, donde se da una contextualización y aparecen los personajes que participan en la narración. El nudo: aparece una situación conflictiva provocada por uno de los personajes. Acá es donde se manifiestan las fuerzas del bien y el mal. Y el desenlace muestra el resultado de todas las acciones de los personajes y las consecuencias o castigos a partir de esto. Bien, identificamos las tres partes que conforman el mito de Crono. Planteamiento: en esta parte se presenta a Crono y a Rea y lo que profetizaron la madre y el padre, que Crono sería destronado por uno de sus hijos. El nudo: se menciona que Rea estaba furiosa porque Crono se comía a sus hijos, por lo cual ella ideó un plan para esconder a uno de sus hijos. Cuando este hijo, Zeus, creció, creó un plan para arrebatarle el poder a su padre con ayuda de otros seres. Y el desenlace: Zeus ejecuta el plan para quitar a su padre del poder, gana la batalla y encierra a su padre con los seres que le eran fieles a este. Zeus se convierte en el nuevo padre de los dioses. Bien, vamos con las actividades de consolidación, lectura de mitos salvadoreños. Tenemos la información sobre la mitología salvadoreña y luego conversamos. Mitología salvadoreña. La mitología en El Salvador es diversa, ya que posee una serie de relatos que, aunque comparten similitudes con otros mitos universales, representan la visión de mundo de los pueblos americanos. En el caso de El Salvador, estos se establecen como didácticos y moralizantes. Por ejemplo, estos relatos tratan sobre los orígenes de la humanidad, de la naturaleza y del universo. Por otra parte, algunos seres mitológicos fueron usados para infundir temor en las poblaciones con el fin de evitar que cometieran un acto mal visto por la sociedad, como el mito de la ciguanaba, que representa la infidelidad castigada tanto para las mujeres en un primer momento
y posteriormente para los hombres. La ciguanaba siempre se les aparece a los hombres que merodean por las calles en las noches. Veamos el siguiente mito salvadoreño, la ciguanaba. Alta, seca, sus uñas largas y sus dientes salidos, su piel terrosa y arrugada le dan un aspecto espantoso. Sus ojos rojos y saltados se mueven en la sombra, mientras más cabejucos con sus dientes horribles. De noche en los ríos, en las selvas espesas, en los caminos perdidos, vaga la mujer. Engaña a los hombres, cubierta la cara, se presenta como una muchacha extraviada. Lléveme en ancas y le da direcciones falsas de su vivienda hasta perderlos en los montes. Entonces enseña las uñas y deja partir al engañado carcajeándose de lo lindo con sus risas estridentes y agudas. Sobre las piedras de los ríos golpea sus chiches, largas hasta las rodillas, produciendo un ruido como de aplauso. La visitante nocturna es la visitante nocturna de los riachuelos y de las pozas hondas, donde a medianoche se le puede ver moviendo sus ojos rojos columpiada en los mecates gruesos. Hace mucho tiempo que se hizo loca. Tiene un hijo de quien no se acuerda, Cipitín, el niño del río. ¿Cuántas veces Cipitín no habrá sentido miedo, semidormido en sus flores, al oír los pasos de una mujer que pasa riendo río abajo, enseñando sus dientes largos? Existió en otro tiempo una mujer linda, se llamaba Sewell Loop y todos la querían. Era casada y tenía un hijo. Trabajaba mucho y era buena, pero se hizo coqueta, lasciva y amiga de la chismografía. Abandonó el hogar, despreció al hijo y al marido, a quien terminó por hechizar. La madre del marido, una sirviente querida de Tlaloc, lloró mucho y se quejó con el dios, el que irritado le dio en castigo su feura y su demencia. La convirtió en Ciguán, mujer del agua, condenada a errar por las márgenes de los ríos. Nunca para, vive eternamente golpeando sus chiches largas contra las piedras en castigo de su crueldad. Bien, Ciguanaba era el mito de la infidelidad castigada, Miguel Ángel Espino. Bien, respondemos. En los mitos, leyendas latinoamericanas, los personajes femeninos suelen representar males que infligen daños a los hombres. ¿Por qué sucede esto? Una posible razón por la que los personajes femeninos, por lo general en los mitos y leyendas latinoamericanas, suelen representar males que infligen daño a los hombres es que la sociedad ha identificado a la mujer como un ser con alta capacidad para manipular, seducir, engañar y causar daño al sexo masculino. Aunado a ello, en la sociedad patriarcal actual, la mujer es causante del pecado original, Adán y Eva, de acuerdo a las Sagradas Escrituras, por lo cual es considerada la principal culpable de todos los males que aquejan al mundo, aunque esto no haya sido demostrado científicamente. Resolvemos lo siguiente en el cuaderno de clases. Identificamos en el texto las partes que deben conformarlo, planteamiento, nudo y desenlace. Hacemos un esquema con las características de los mitos y hacemos un cuadro comparativo en el que mencionemos las similitudes y diferencias entre el mito de Cronos y el de la ciguanaba. Bien, eso lo vamos a ver a continuación y lo tendríamos de la siguiente manera. Las diferencias o las características del mito se establecen según las creencias de la cultura donde se desarrollan, pero de manera general podemos decir que se basan en las historias locales, regionales de un estado y las distintas facetas que sobrellevan las naciones. ¿Cuáles son las características del mito? Promueven el desarrollo de valores, impiden la formación de acciones negativas, son creadas por costumbres y tradiciones culturales, se basan en especulaciones y testimonios poco realistas. ¿Cuáles son las diferencias entre el mito de la ciguanaba y Cronos? La ciguanaba pertenece a la región mesoamericana, el mito de Cronos a Grecia. El mito griego es representativo y la ciguanaba no. Cronos actuó en contra de sus hijos y la ciguanaba lo hizo, pero no de forma intencional. Similitudes entre los mitos de Cronos y la ciguanaba. Ambos personajes fueron castigados por sus acciones, fueron originados por las creencias religiosas, buscan crear valores como la identidad personal, el respeto y la solidaridad. Y de esta manera estaríamos completando las actividades que corresponden a esta asignatura de lengua para octavo grado, lo que corresponde a la semana 1 de la unidad 1 del año escolar 2023.
Ha sido un gusto compartir con ustedes. Muchas gracias. Bendiciones para todos y todas.